El famoso escritor norteamericano Mark Twain expresó: "No es lo que ignoro de la Biblia lo que me preocupa, sino lo que conozco y sé exactamente cuál es su significado". En realidad no entiende por qué otros hermanos en la fe les preocupa tanto Apocalipsis o los misterios, digamos, que habla Daniel. Sin embargo, dice, el Sermón del Monte es tan clara, las consignas allí dadas por Jesús, que la verdad, dice este escritor, tengo problemas para obedecer. Estoy preocupado por eso, porque en realidad la Biblia tiene pasajes muy claros y ahí está el acento donde debemos poner, porque debemos obedecer a Dios. Y me ha parecido, digamos, a mí importante traer en esta mañana 2 textos del Sermón del Monte, 2. Tiene muchísimo. Los voy a invitar en otro momento histórico que nos reunamos, puedo tratar otros aspectos, pero ahora voy a tomar 2. Uno de ellos está en Mateo capítulo 5, versículo 21 al 26. Y allí, en Mateo capítulo 5, versículo 21 al 26. Yo lo voy a leer, así me escuchamos, ¿ves? Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpado de juicio. Y Jesús dice lo siguiente, pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpado de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpado ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por lo tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí la ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta la ofrenda. Pronto ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto que estás en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que de allí no saldrás hasta que pagues el último cuadrante, el último centavo. Quiero plantearlo así las cosas. Fíjense en los antiguos, es el 6º mandamiento. Si nosotros vamos a Éxodo, están los 10 mandamientos. El 6º mandamiento que Dios le da a Moisés y Moisés a todo el pueblo judío es no matarás. Pero Jesús en el Sermón del Monte dice algo que podría parecer mucho más simple para nosotros. Dice, yo les digo que no matarás, eso le dijeron a los antiguos, pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpado de juicio y cualquiera que diga necio, que esté enojado, que lo desnote a su hermano, es un grave problema. Les planteo a ustedes, hermanos, pensando en lo que dice este escritor norteamericano, que la gente está más preocupada por lo que dice Apocalipsis o por lo que dice Daniel. Sin embargo, no se preocupan de estas cosas claras, contundentes, que Jesús nos insta a que obedezcamos. ¿Cuál de las dos cosas? Lo que la ley mosaica había impuesto al pueblo judío, no matarás, y lo que dice Jesús, no te enojes con tu hermano, no lo insultes, no te enojes, no lo insultes. ¿Cuál de las dos cosas es más fácil cumplir? Miren, la ley dice no matarás, pero cuando Jesús dice yo os le digo a ustedes, no se enojen con tu hermano. Ese lo está en el pasaje, miren, pero yo os digo que cualquiera que se enoje, vean la palabra, mírenla, contra su hermano será culpado de juicio. No se enoje.
¿Saben? En realidad, a mí me llama poderosamente la atención. No sé si es una debilidad de nosotros de enojarnos. Y viera cómo, además de enojarnos, cómo le decimos cosas bonitas al hermano. Eso que está encubierto de alguna manera, digamos, cuando dicen necio, ni la sabemos la palabra necio. Nosotros le decimos otro más tipo petardo. Después, que fato. No sabemos qué es fato, pero viera que nosotros decimos otra cosa más poderosa. Lo dejamos liquidar. Y lo decimos con una soltura. Se hace tan común en nosotros que es tremendamente importante esto que dice Jesús. Es tan importante esto, digamos, que ustedes saben que León Tolstoy es un escritor ruso que pensaba cómo modificar el sistema político de Rusia. Estuvo en el año 1800, nace casi al final y muere en 1910, más o menos por ahí. Este gran escritor, él decía, si el ser humano cumpliera, hiciera lo que dice Jesús acá en el Sermón del Monte, bastaría para que se dé la gran revolución, para que el hombre cambie este sistema social y político insano que tiene el mundo. Quiero que ustedes tomen conciencia de lo que significa una casa donde no hay, digamos, donde la gente, si alguno se enoja, tiene paciencia al otro y lo soporta, porque lo peor que podemos decirle, bueno, si lo vemos enojado, es bueno, ya viene Teresa de Calcuta acá a darme consejo, o ya viene el evangelista, ya viene el que todos los días va a la iglesia, y entonces es como echarle leña al fuego. Quiero que ustedes vean, hermanos, que Jesús nos está diciendo, convivan armónicamente entre ustedes, sean inteligentes. Jesús ilustró este tema para que ustedes vean que a veces decimos, no estamos en la gracia nosotros, como si fuera una cosa que ahora es ley. No. La ley, mire, la ley únicamente ha sido nuestro ayo, nuestro esclavo para hacernos ver que nosotros estamos llenos de maldad. La ley del Antiguo Testamento ha sido como nuestro ayo, como nuestro pedagogo, nuestro esclavo, que nos ha permitido a los seres humanos darnos cuenta que somos malos, que no hay nadie que sea bueno. Entonces, eso nos lleva directamente a la necesidad, digamos, de arreglar nuestra vida. Entonces, fíjense ustedes, Jesús da dos ejemplos acá para que nosotros lo tengamos en cuenta. El primero lo cita, digamos, cita él en el versículo 23. Si vos tenés algún problema, si te has enojado con tu hermano, o tu hermano, vos tenés un problema con tu hermano, dice Jesús acá en el versículo 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, es como que nosotros acá estamos reunidos, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tenés un problema con tu hermano, anda, arreglar el problema con tu hermano. Y recién vení y presentá tu ofrenda. Los judíos estaban acostumbrados a ir al templo a ofrecer sacrificios por sus pecados. Era más fácil llevar cualquier animal, matarlo. Más difícil era ir y decir, hermano, perdona, mira, te ofendí. Y entonces Jesús dice, primero, antes de hacer eso, arregla las cosas con tu hermano. Y además, da un consejo adicional. Si tienes un problema legal con alguien, está en el próximo versículo, si tienes un problema legal con alguien, trata de arreglarlo antes de ir al juez, porque cuando el juez tome parte en el asunto, te va a hacer pagar hasta el último centavo. Arregla antes. Mire qué consejos interesantes, ¿no? Dos consejos acá en este texto. El primero, no lo tratemos mal al hermano. No le digamos tonto, no nos enojemos. Y si nos enojamos,
el otro que está cerca, porque dice, vosotros que te sientes más espiritual, que sos más superior, callate. Ora por este momento difícil de este ser querido tuyo que está hablando tontero. Es decir, una cuestión muy importante. Es como, diría, no debemos ni siquiera, digamos, acá Jesús en el consejo que da, el advertir, ponémelo el anterior, la hora que quiero hacer ver una cosita. Muy importante, primero, anda y arregla con tu hermano. Esta cuestión, digamos, es algo que no dice espera un ratito, no dice inmediatamente salir de la iglesia. Si están en la iglesia, salí, anda y arregla con tu hermano. Hay mandatos de Jesús que nos dicen son, digamos, algo que es peligroso. No lo dejes pasar, este es como una plaga, el enojo, los insultos, son como plagas que nosotros tenemos. Arreglemos. Jesús, Pablo en las epístolas, la Biblia nos dice que no se debe poner el sol sobre nuestro enojo. Es decir, no puede pasar el día y yo siga enojado. Hermano, los desafíos que ustedes pongan en práctica esto. Ustedes tienen un problema, cuando tienen un problema, lo repito, con un hermano, traten de ir y arreglar. Vayan, cuanto antes vayan, díganle, che, ¿qué es lo que pasa? Me has entendido mal, arreglen. No digo que esperen que ya el sol se oculte detrás de la montaña, no, antes, cuanto antes mejor. Es decir, que esto es una cuestión muy interesante. La cosa es que podemos preguntarnos nosotros en este momento, ¿pero podemos lograr esto nosotros? Y la respuesta, por lo menos, del testimonio de Pablo es que sí. Porque dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, pareciera que solo, y porque yo diría, también puedo decir yo que solo no vamos a poder hacer. Esta es algo que proviene de la fuerza divina. La armonía en un hogar no es poca cosa. Todos nosotros somos muy diferentes. Todos no tenemos no hemos dormido lo mismo. Tenemos 10.000 dificultades. Al otro día no quiero que ni me toquen ni que me rocen. ¿Y usted cree que yo le voy a decir te quiero? No. Pero ahí está, digamos que sabiendo que somos diferentes debemos ser tolerantes el uno con el otro. Pero lo interesante de esto es darnos cuenta que el que puede alcanzar estas cosas es el Hijo de Dios, el que ha comprendido lo que Jesús le dijo a Nicodemo, que hay que nacer de nuevo. Ustedes no somos nosotros neófitos, no somos recién comenzando, digamos, a entender lo que la Biblia dice. Ustedes se acuerdan que Nicodemo dijo a él, Señor, yo sé que tú eres alguien que viene de Dios, porque las cosas que haces vos. Jesús le dijo, hay que nacer de nuevo. Al árbol se lo conoce por su fruto. Al árbol hay que cambiarlo. Nosotros damos mal fruto. El árbol debe ser un árbol que dé. No podemos nosotros recoger, digamos, de la higuera pera. No, el árbol debe ser bueno. Entonces, si nosotros podríamos decir como conclusión, hermano, solamente supere este problema que parece insignificante, sin embargo, podría decir acá que es neurálgico para la vida armónica en cualquier grupo humano. ¿Y en qué consiste esto? En que sabiamente hagamos caso a lo que le dice Jesús a Nicodemo. Hay que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo significa darme cuenta que Jesús ha muerto en la cruz. Y esa sangre derramada en la cruz nos limpia de todo pecado. Pero genuinamente, hermanos, ¿saben qué? A veces yo creo que nosotros somos medio berseros. Nosotros tenemos que genuinamente decirle, Señor, reconocer que somos nada bueno.
que somos malos, y decirle, limpiame de estos pecados, Señor, limpiame, mira, no me doy cuenta, pero a veces soy como el Cachi, que yo promuevo las discordias, los tarasconeos los tarasconeos que yo después me quedo al costado y la gente ve que hay una bataola. ¿Qué cosa tan humana es? Hermanos, fíjense ustedes que el enojo y los insultos son, digamos, una plaga. Es una plaga para nosotros. Son como, por ejemplo, y si es una plaga, rápidamente queremos eliminarla. Pero nosotros no nos damos cuenta. Parece que pensamos que somos invencibles, que todo lo podemos. Sin embargo, no es así. Yo creo que a veces en esas cosas que nosotros verdaderamente somos débiles, que nos sentimos vulnerables, porque verdaderamente somos vulnerables, es donde debemos tener cuidado. El enojo y los insultos, si lo comparamos con una plaga, me ha parecido ilustrativo asociarlo a lo que pasa con las hormigas. Miren, las hormigas pueden derribar un árbol de los más enormes, de los majestuosos árboles, y simplemente anidándose en las raíces. Si nosotros dejamos anidar el enojo, digamos, el insulto, eso en nuestro corazón, nos va a derribar, vamos a caer. Yo he visto un gran pacará en la ruta 157 yendo a Simoca. Iba y volvía por esa ruta yo y lo veía majestuoso. Tormentas, rayos, el tipo estaba ahí. Hasta un día, no sé si como era un árbol tan grande y tan lindo y tan lleno de sombra, hacían asado y resulta que los que después que han hecho el asado le han metido todas las brasas en el tronco ahí, tenía un hueco ahí a tirar. Ni eso lo ha podido derribar al pacará. Pero sabe, un buen día se ha secado. Ustedes se preguntarán por qué, si este árbol era tan fuerte y tan resistente que ni los rayos lo derribaron. Resulta que las hormigas se habían anidado en las raíces del árbol. Debemos pensar que el enojo, los insultos son como eso. Podrían ser como las hormigas, como la langosta, como una plaga. Y que así como dice Jesús, debemos pronto, rápido actuar, eliminarla, o por lo menos pedir rápidamente, tratar de arreglar, que creemos el hábito. Ustedes no olviden, hermanos, que nosotros somos fruto de hábitos. El ser humano hace por hábito muchas cosas. Si los hábitos van a manejar mi vida, que sean los buenos. Los buenos saben. El segundo texto que voy a tomar en esta noche es Mateo capítulo 7. También este texto del Sermón del Monte. Mateo capítulo 7 del versículo 1 hasta el 5. Y lo tomo hasta ahí porque leamos este pasaje. Dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados. Esto es tan conocido como la ruda. Es tan conocido este texto, palabra de Jesús: no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís seréis medidos. La medida significa el metro, ¿vieron? Con la cinta, con la ruleta que midas, con esa te van a medir a vos. No juzguéis, ni tampoco con la vara que midas, con esa te van a medir. Tened cuidado, dice Jesús. Y entonces, ¿y por qué mirás? Entonces viene y hace dos reflexiones Jesús. Primero, es categórico, digamos, en esto. Es muy categórico. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís seréis medidos. Entonces aparecen estas observaciones de Jesús. ¿Por qué mirad la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en el propio ojo? Ponelo al otro. Entonces dice Jesús: fíjate, amigo,
No le vas a poder sacar la basurita del ojo del otro si no te fijas que si vos tenés una viga en tu ojo, tenés un terrón. Tenés un terrón en el ojo, entonces saca primero la viga que está en tu ojo. Entonces vas a poder ver bien y le vas a sacar la viga del otro, la pajita. Hipócrita, y saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo. Interesante esta cuestión de Jesús. Especialmente diría interesante porque uno podría pensar, Jesús pensaba que sus discípulos, que nosotros íbamos a vivir en armonía, que no iba a haber problemas. No, Jesús está pensando claramente que nosotros, por ser no perfectos, por ser seres imperfectos, vamos a tener problemas. Y entonces Jesús está diciendo, no se juzguen entre ustedes, porque el problema es medio, diría que este texto vale la pena que reflexionemos un poquito, porque ¿qué nos quiere decir Jesús cuando nos dice no juzguéis? Jesús nos está diciendo que nosotros eliminemos el juicio crítico que tenemos para observar la conducta de los demás. Es decir, Jesús me está diciendo yo que no le miré lo malo que tienen los otros y lo bueno. Y digo yo, me lo he planteado alguna vez, porque digo, no debe ser eso, porque Jesús no me dice que elimine mi juicio crítico, más bien a mí Jesús siempre me está diciendo, tené cuidado, yo no quiero que seas como todos. En el mismo texto fíjense ustedes, en Mateo capítulo 6, versículos 8, en Mateo 6, 8, dice, no sean como todos. No seáis como todos. Incluso más, si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. Jesús no me está diciendo que yo no use mi juicio crítico. Esto está en el mismo Sermón del Monte. Es decir, ahora no lo trato, pero yo lo traigo a colación para que veamos qué es lo que entendemos esto por no juzgar. No es que yo me anulo en emitir, en analizar, tener un juicio crítico al mundo que me rodea. Más bien, el tema está fundamentalmente diciéndome Jesús, no te inclines por la censura, no seas sé misericordioso. Jesús está diciendo en otro pasaje, digamos, de las Escrituras, por medio de Pablo, que si tu hermano peca contra ti, anda vos solo, habla con tu hermano y hacele ver el error. Y lo mismo nos está diciendo este pasaje. Es una cuestión de mucha humildad. Es una cuestión de mucho sentimiento por el otro. Yo tengo que tener misericordia. En Gálatas, Pablo dice que la ley de Jesús es que yo le ayude a llevar la carga a los otros. Hay una ley de amor que impone Jesús. Hay una ley por encima de todas las cosas. Yo por amor lo ayudo al otro. No puedo entrar en la crítica y en la censura, porque en realidad el mismo Pablo dice, ¿quién te crees que sos vos? ¿Quién crees que sos vos para que tengas la autoridad de juzgar a un siervo de otro? Cada uno de nosotros somos siervos de Dios. Yo no tengo ningún derecho de agarrar y sacarle la tarjeta roja a Aldo. ¿Quién soy yo? Eso únicamente le cabe a Dios. Él es el que nos va a juzgar.
dice Pablo, yo prosigo al blanco, al supremo llamamiento de Jesús. El día que yo me muera, ahí va a ser el juicio. Ese día van a decir, este es Roque. Es decir, debemos tener cuidado. Entonces Jesús, frente a estas cuestiones, es muy importante. La primera cosa, sabiendo que somos imperfectos, nos dice, no entren a juzgarse. Eviten eso. Sean misericordiosos entre ustedes. Ayúdense uno al otro. Cuando lo vea caído, levántelo. Mire, aún en el Antiguo Testamento dice Jesús, dice Dios Padre, Jehová, dice Él, si ves que tu adversario, el callo de tu adversario está caído, ustedes van a ver que a veces el callo es tan pesado que se cae la mula y el callo queda ahí aplastado. Ayúdalo, dice a tu adversario, a ese enemigo, ayúdalo y levantar. Hermano, eso es una pequeñez para lo que demanda Jesús. Jesús demanda que nosotros seamos misericordiosos. No solo que le levantemos el callo del enemigo, sino que si va cargado le ayudemos a empujar el callo. Es decir, eso significa no juzgar. Y en segundo lugar, Jesús dice lo siguiente, no seamos hipócritas. El Hijo de Dios no debe ser un simulador. Debes tener juicio crítico. Debes ser un hombre y una mujer con juicio. Pensar. ¿Por qué? Porque el juicio crítico, la capacidad de razonar, es algo propio del hombre. Porque el hombre ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. La capacidad de razonar, de emitir un juicio de valor, es propio de nosotros. Pero no seamos hipócritas. Si yo, digo, no puedo ir a mi hermano y decirle, ay hermano, a ver, vení, te voy a sacar esta basura que tenés en el ojo, porque es una forma, metafórica, que Jesús está diciendo cómo con soltura de cuerpo le queremos mostrar el error, le queremos mostrar el problema al hermano, sin darnos cuenta que nosotros tenemos el mismo problema, pero superlativamente más enorme. Porque el problema está acá, es que nosotros, detrás de mi propio problema, cuando le miramos la paja en el ojo ajeno, estamos mirando nuestro propio problema, es como que nos trasladamos. El otro es como si fuera mi espejo. Y yo le digo, y yo muy suelto le digo, tenés que mejorar tu vida, che. Pero resulta que no me veo que yo, esa vida mía, es 10 veces peor que la de él. Jesús me está diciendo, muchacho, no seamos hipócritas. Analízate primero a vos, hazlo sinceramente. No te fijes en el pequeña basurita que tiene en el ojo el otro. Fíjate en el gran problema que tenés en tu propio ojo, en tu propia vida. Y entonces, después de hacer este razonamiento, porque en realidad lo que hacemos es mirar y ver en el otro nuestras propias faltas y luego juzgarlo como si nosotros no tuviéramos ningún problema y nos sentimos orgullosos, vanidosos. Ya he mejorado la vida del hermano, ya le he dado buen consejo, ahora va a ir por la buena senda. Jesús, frente a un grupo que se consideraban que eran mejores que otro, mire, Jesús, frente a un grupo de judíos que se consideraban que eran mejores que otros, le contó la parábola del buen samaritano y el fariseo. ¿Qué es lo que dijo? Dijo que 2 personas fueron a orar al templo. Uno era fariseo y el otro publicano, era el cobrador de impuestos. Entonces, ¿qué pasó? Entró el fariseo, se sentó en los primeros asientos, acá, se sentaron acá en el primer asiento y se puso en pie.
para que todos lo vean y me escuchen. Con voz alta dijo, te doy gracias, Señor, porque no soy como aquel, como César, allá acaba el publicano. No soy como el pez que está ahí en el fondo que no sirve, que es mala persona. Te ha dado derecho, dice Jesús, para juzgarlo hacia el otro. ¿Quién te crees que sos? Entonces, te doy gracias, dice el publicano, porque ayuno, oro. Él se ensalzaba solo. Pero el fariseo, pero resulta que Jesús dice que el publicano, que humildemente no levantaba ni los ojos de ahí, decía, Señor, ten misericordia de mí que soy un pecador. Ese salió justificado antes que el otro. Dios lo justificó al publicano. A veces nosotros creemos, no sé, nosotros nos creemos, no sé, los superdotados. Esta parábola nos debe sonar. Y finalmente, dentro de la misma línea, entonces fíjense, después de censurarnos, porque la verdad que la palabra hipócrita es una palabra detonante acá en todo esto. Hay que ser más honesto con nosotros mismos. No es que, yo creo que a veces no siempre nos vamos a estar castigando, no siempre nos vamos a estar censurando. Lo que estamos tratando de decir, hermano, es que seamos honestos con nosotros mismos. ¿Te gusta, digamos, el asado? Decir que te gusta, no fijar. ¿Te gusta el guiso? Decir que te gusta el guiso. Hay que blanquear la vida. Esta vez voy a hacer polvo. Nada de eso. Digamos, Dios quiere que nosotros seamos honestos con nosotros mismos principalmente. Que blanqueemos la vida. ¿Qué es lo que te gustaría que en este momento te digan? Che, supongamos que a veces digo hacia el norte. Y no sé, no te gustaría que está aquí. No te gustaría, pero blanquealo, ¿qué es? ¿Qué sentís? Hermano, nosotros la vida esta es corta. La vida es como un abrir y cerrar de ojos, como un suspiro. Debemos tratar de hacerla hermosa. Esto que a nosotros nos cuesta tanto, el mismo León Tolstoy, en una de las obras literarias, porque es un gran escritor ruso, dice él, el problema es que Jesús les dice a todos los cristianos que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas le van a ser añadir. ¿Sabes cuál es el problema? Conversa con el personaje, que nosotros buscamos todo lo contrario, hacemos todo lo contrario. ¿Que nosotros lo buscamos el reino de Dios? No, buscamos todo lo que nos hace falta. No le hacemos caso a Dios. La tercera advertencia que Jesús nos da en esto, digamos, de la relación entre hermanos, del capítulo 7, dice lo siguiente. No, está bien, dice, saca primero la vida de tu propio ojo y entonces verás bien para ayudarlo al otro. A veces nosotros, llenos de barro y de suciedad, queremos ir a ayudarlo al otro. Primero debemos lavarnos nosotros, ponernos a cuenta con Dios. Y cuando yo esté a cuenta con Dios, por eso Dios demanda orar, reflexionar. Si te cuestan estas cosas, ayuná, pedirle a Dios que te ayude. No puede ser, digamos, que en la Biblia estén escritas tantas cosas maravillosas. Dios es mi luz, es mi fortaleza, es mi escondedero, Él es el que me cobija, Él es el que me cuida, Él es el que me da fuerza, y resulta que yo ando como una cucaracha. Eso no puede ser. El Hijo de Dios es un triunfador. El Hijo de Dios es alguien que no anda asustándose en cualquier sombra ni bulto que se menea. El Hijo de Dios tiene un plus, dijimos. Está por encima de los demás. Está por encima no por egoísmo, está por encima porque Dios lo bendice. Nadie lo puede tocar si Dios no quiere.
es un hombre libre en ese sentido. Y en ese aspecto el hombre viejo debe tener una fascinación por querer ser como este Hijo de Dios. Entonces, cuando dice esto, este es un buen consejo. Cuando yo esté bien, voy y le voy a sacar la basurita de mi hermano. Porque en lugar de ir y sacarle la basura, capaz que le irrito el ojo. Hermano, estas cosas que Jesús nos ha dicho son muy importantes. Jesús condena, si podríamos decir, condena la crítica, condena el juzgar al otro. Ese tipo de justicia que nosotros mismos elaboramos es una maldad, nosotros tenemos que evitarla. Y en segundo lugar, en esta línea, digamos, en que nosotros, el hecho de no decirle, de no juzgarlo, porque en el versículo dicho, no matarás, pero cualquiera que se enoja. No es, Jesús, aparte de decirme no juzgue, no te enojes, me dice, señores, ustedes tienen un juicio crítico y úsenlo. Y ese juicio crítico que tienen es para que ustedes lo ayuden al otro. Es decir, que estas palabras, este último versículo, me está diciendo, una vez que vos te has limpiado, anda y ayúdalo a tu hermano. Está caído, levántalo. Necesita tu ayuda, ponete a la par. Está triste, ponele la mano en el hombro. Hacelo con sinceridad, con honestidad. Hacelo que verdaderamente sientas que es tu amigo. Esto es muy importante, muy importante. Diría que podríamos concluir con en el mismo Sermón del Monte hay una regla que nosotros en este capítulo 7 de Mateo, en el versículo 12, hay una regla de oro de Jesús, porque está en la misma línea. Dice, lo resume a toda la ley y los profetas. Dice así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Hermano, ¿no querés que te juzguen? No juzguéis. ¿Querés que digamos que te traten bien? Trátalo bien al otro. No te mandes la parte. Yo me diría a mí, Roque, no te mandes la parte que te traten bien si vos sos un ácido. No, trata bien a la gente, porque digamos lo que nosotros sembramos cosechamos. Sea amable, sé humilde, mostrate realmente como un hijo misericordioso. Estas cosas son muy importantes. Desde el punto de vista Jesús nos está diciendo, ¿cómo querés que te traten, Roque? De la manera que quieras que te traten, trata vos al resto del mundo. Por eso estaba asombrado. En realidad, León Tolstoy decía, pero si esto nos permite a nosotros revolucionar el mundo. Tolstoy, además de escritor, era alguien que quería la reforma de la Unión Soviética. Pero él desconocía algo muy interesante, porque no lo podía ejecutar, porque para poder tener el poder de ejecución hay que nacer de nuevo, porque solo no podemos. El que puede es el Hijo de Dios, es aquel que genuinamente ha dicho, Señor, te ruego que me ayudes. Que ha reconocido que es un tipo pecador, que reconoce que la Biblia es la verdad, que dice que no hay ninguno que sea bueno, que todos necesitamos de la ayuda de Dios, que todos necesitamos que Dios nos saque del pozo, del error, del pecado que estamos. Termino, hermano, con algo que voy a pedirle a Laura que lo proyecte para que lo leamos. Miren, me asombra. No es repetitivo, ya lo he dicho muchísimas veces, pero me asombra porque lo que está acá escrito, no se ve, la partecita de abajo, es algo que
Resulta que lo que nosotros vemos allí es una misión evangélica que fue a la India. Al ir esa misión evangélica a la India, Pablo Deiro, que era el director del seminario de Buenos Aires, le preguntaron al célebre político Mahatma Gandhi, y no es que fue un tontulo Gandhi, no, le ha permitido la libertad, la liberación de la India del imperio inglés. No era que estamos hablando de un caído del catre. Este hombre, al que le preguntaron los que fueron a predicar el evangelio allí, ¿qué debemos hacer para que la India se convierta al cristianismo? Y Gandhi les dijo: señores, muy simple, ustedes vivan lo que Jesús les ha enseñado. Ustedes vivan lo que Jesús les ha enseñado. Miren, lo que hemos dicho en esta mañana es lo mismo. Vivamos lo que Jesús nos ha enseñado. No simulemos. Vivamos. Además, reconozcamos nuestras limitaciones. No nos hagamos los superhombres o la mujer maravilla. No. Reconozcamos que Dios necesitamos de Él. Entonces, si ustedes viven lo que Jesús les ha enseñado, no le quiten ni le saquen nada. Es interesante. Les repito porque miren, cada vez yo me lo recuerdo. Qué cosa más maravillosa que dijo este tipo. Y la primera partecita que está arriba es de Nofal, de un periodista de la Gaceta. Yo lo recorté, este artículo, en un momento, digamos, cerca de Navidad. Cerca de Navidad, entonces, aparece este artículo y Nofal dice así: me duele la distancia que puse entre tu ejemplo y mi vida. Me duele la distancia que yo puse entre tu ejemplo y mi vida, porque Nofal está dialogando con Jesús. Señor, que me duele cómo estoy de lejos. No puede ser, dice Nofal, me duele esa distancia. Pero Nofal tiene esperanza. Dice: de ese dolor yo sé que harás una nueva arcilla. De ese dolor, de esa distancia que hay, harás una nueva arcilla y un hombre nuevo que no tenga este rostro mío, que no tenga este rostro frustrado de dolor, de angustia. No, un hombre nuevo, modelado, digamos, por el poder tuyo, de tal suerte, mire, sino el gesto de la paz, fijado para siempre. ¿Qué no nos gusta la paz, la felicidad, la tranquilidad? Termino ahí, hermanos, y cómo me gustaría que Dios nos ayude, que vivamos mejor. Miren, no sé por qué nunca lo he leído a León Tolstoy como ayer, porque decía: ¿qué tiene de bueno este tipo que él lo ha leído el Sermón del Monte apasionadamente, tiene escrito en el siglo XVIII? Dice: si los hombres hicieran esto, el reino de los cielos lo tendrían aquí en la tierra. Hermano, yo creo que la negligencia nos hace no ser felices. Hagamos caso a Dios y Dios nos va a ayudar. Muchas veces la Biblia misma nos dice: pruébenme. La fe se acrecienta por la experiencia, por el qué hacer, por el enfrentarme con las cosas. Que Dios nos ayude a todos. Nos vamos a poner de pie, así vamos a terminar esta parte del culto, y en segundo lugar vamos a terminar la reunión en general. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por lo que tú nos has enseñado. Bendice a cada uno de nuestros corazones. Bendice a cada una de las familias que representamos. Te damos gracias por tu ayuda, por tu poder, por tu misericordia. Te damos gracias porque has mandado a tu Hijo Jesucristo para que muera
y su sangre me limpia de todo pecado. Señor, gracias por esa obra maravillosa de Jesús. Debemos cambiar, debemos nacer de nuevo. Nuestro árbol viejo debe cambiar. Debemos vivir según el fruto del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Muchas gracias, hermano. Así terminamos la reunión.